Vamos a continuar, por favor. Bien. Vamos a hacer un pequeñito paréntesis para ver qué pasa con el tiempo, cuando se van de la escuela y ya se hacen personas grandes y están en la vida. Pues vamos a ver qué pasa. Fueron el otro día a unas alumnas de pedagogía de la Universidad de La Laguna que tenían que hacer un trabajo de observación de un profesor en clase. Pues nada, fueron allí y estuvieron todo un día observando lo que yo hacía. Por supuesto que les dije, ni se les ocurra poner nada malo ahí porque que no me las encuentre yo por la calle. Pongan solo las cosas buenas, las malas que queden en casa. Y hubo un momento que dije, bueno, pues como viene la universidad, pues ahora nosotros vamos a hacer una competición de la universidad contra primaria. Yo voy a poner un cálculo en la pizarra, tú lo miras, lo piensas, sin bolígrafo y sin calculadora, y levanta la mano, a ver quién lo calcula primero, ¿vale? Segundo de la universidad. Han pasado primaria, secundaria, bachillerato. Ay, nos falta sonido. Se nos fue el Alex. Espérate, igual no toques nada. No, espérate, porque... Espera. No. Falta el sonido para... Pero espérate, yo tengo el adaptador aquí. Espérate. Sácaselo al otro. Ahí. De la universidad que están estudiando. Mira, a ver. No se oye. Espérate, cambia la polaridad. Muy bien, están haciendo una observación de cómo actúa el maestro en clase, los alumnos y de todos los colegios, principalmente de esta clase. Pues nosotros también les vamos a pedir, voy a poner un cálculo en la pizarra y los primeros que lo hayan pensado, pues levantan la mano. Venga, allá vamos. $6 por 235. Y mira dónde se pone el 6. Que alguno lo estará viendo y le estará trastornando el cerebro. Dice, ay Dios, este se equivocó. Se equivocó porque el 6 no va ahí. 235 por 6. ¿Y dónde va el 6? Y va aquí. ¿Y quién te dijo a ti que va ahí? Y es que lo que se te enseñó a ti fue el algoritmo tradicional. A mí me da igual donde vaya el 6. Porque nosotros no vemos los números en columna, sino vemos el número global. Bueno, a ver, venga. ¿Quién me dice cuánto es eso? Levante la mano el primero que lo tenga. Levanten la mano. Están participando también las de la universidad, ¿eh? Miren que ya hay varios con las manos levantadas y las de la universidad descolocadas. Venga, vamos. ¿Hay algunos que o no lo ven bien o están un poco adormilados o qué? No te veo con mucha seguridad, Raúl. Lucy. ¿Tú, Edey, te animas? ¿Cuánto es? 1410. ¿Eh? 1410. Betty, explícalo allí. Las chicas de la universidad ninguna levantó la mano. Vale. Bien. Personas que fueron instruidas desde pequeñas en los algoritmos tradicionales. Mira lo que hace eso con el tiempo. Llevo uno, llevo dos. Que fue necesario una época de la humanidad. Si esto fuera 1970 o los años 60, esto no se podía decir porque no había cálculo electrónico en ningún sitio. Era con un papel y un lápiz. Había esas calculadoras. Entonces ahí teníamos que preparar a las personas para hacer cosas que muchos de ustedes, bueno, muchos no porque son jovencitos, lo habrán visto, que el camarero hacía así, 48 tal.
Yo lo vi cuando yo iba a la venta de pequeño, en 10 años, señoras, pero no hacía el algoritmo tradicional. Hacía la cuenta de la vieja, dice. No he visto ninguna vieja haciendo cuenta, pero ella sabía. Y luego tú en tu casa hacías, por si acaso, para comprobarla. Bueno, pero esa forma ya cambió, ya cambió. No puede ser que una persona normal en el siglo XXI tenga que hacer una calculadora o un papel con bolígrafo esto. Entonces, véanlo, pasados los años eres incapaz, porque lo que se te estructuró el cerebro fue para una cosa que ya no es útil, ya no es útil. Todos lo vemos en la medicina, ahí lo vemos todos. Se hacían operaciones de cataratas en los ojos antes de Jesucristo. Hay una documentada, hecha por los romanos en el año 76, que decía, con el punzón te pincharán el ojo y trasladarán la catarata hacia un lado y la sacarán. Te ponían anestesia, no eran tan animales, que la anestesia eran venenos de animales. O te mataba el romano o te mataba el veneno. Y bueno, también te podías imaginar cómo te quedaría el ojo. Desde el año, esa estuvo vigente casi hasta el 1700, esa técnica. En los años 90 apareció el rayo láser. Incluso dentro del rayo láser, ese rayo láser ha mejorado una barbaridad. Ahora el último grito es el láser de femtosegundo. Que llegas allí, a mí ya el médico dice, si llegas a los 80 y pico, vete pensando que te vas a operar de una catarata, porque ya tienes, y en el fondo del ojo ya me hizo el estudio. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ojalá llegue. Y llegas allí, no ves ni tres montado en un burro, tiene la catarata en los ojos y hace así con el rayo láser, 15 minutos, 15 minutos. Y abre los ojos que ves hasta el más allá. Y dice, wow, qué guapa era mi mujer, ni me acordaba ya. O al revés, o mi marido, o mi novia. ¿Cómo quieres cuando llegue tu operación de catarata de los ojos, cómo quieres? ¿Con el rayo láser o con los romanos del bisturí? Levante la mano lo de los romanos del bisturí. Nadie. Todo el mundo lo entiende eso. Y si puede ser que solo haciéndome así me la quite mejor. Las mujeres, por favor, revísense los pechos, no se los pasen. O sea, el cáncer de pecho, 20.000 se mueren al año en este país y yo tengo un montón de conocidas afectadas con ese tema. No es que aquella me dijo, sino no, conocidas mías así, directo. Los hombres, la próstata. Yo estoy ya en ese tramo, ¿no?, de revisión, claro. Los que son jóvenes, tranquilos, que ya te llegará. Entonces, ¿qué pasaba? Antes te salía un tumor de próstata. Tienes un tumor en la próstata, venga a operarte. Bisturí, cortaban todo lo que cortaban por ahí y nada. Te quedabas con una bolsita para orinar, impotente. Pero bueno, por lo menos estás vivo, ¿qué vas a hacer? Imagínatelo, imagínatelo. Te quedabas impotente y con una bolsita. Desde el 2009, fíjate, 4 años, de 2009 aparece el rayo láser verde, que yo solo pensé que había rayo láser rojo por la guerra de las galaxias, pero está el rayo láser verde. Tienes un tumor de próstata, ven para acá, te vamos a operar. Antes te operaban, una semana para salir, todo hecho polvo, tal, y ya sabes cómo te quedaba. Venga, te ponemos aquí, esta tarde te estamos operando, queda prácticamente cauterizada la herida sobre la marcha, no hay casi sangrado. Te operas, te quita. Te vas mañana para tu casa, reposo, y después de 2 semanas, o sea, así, todo funciona bien, todo perfecto. Te pones la camisa de flores, el Paco Rabanne, y a la discoteca a recordar los viejos tiempos. Cuando llegue tu operación de próstata, ¿cómo quieres que te la hagamos? ¿Con el bisturí o con el rayo láser verde? Levante la mano lo del bisturí. Nadie. Ahí todo el mundo lo tiene claro, porque todos vamos a pasar por la medicina, tarde o temprano, todos vamos a pasar por ahí y queremos lo mejor. Pero aquí es que nos cuesta. Bueno, es así. Entonces, la chica de la universidad, ninguna. Pero fíjense qué curioso.
Vale, no pasa nada. A ver, Porque 6 por 200 son 1200. 6 por 30 son 120. las descolocó ver que empezaba por la izquierda. Y 6 por 5 son 30. Equivale a 1410. ¿Cuánto es 6 por 30? Bueno, él dijo una cosa así, pero... Bien. ¿Qué pasa, chicas de la universidad? Acabamos de ver, y como a veces me hace la pregunta, ¿has visto, Tommy, que hay 4 chicas universitarias aquí que son fabulosas y estupendas? Este que siempre me dice, sí, pero y cuando vayamos al instituto, allí hacen los tradicionales. No tienen por qué. No es, no. Lo que tendrías es tú que ir, ¿qué hace un minijo aquí en primero de la ESO haciendo esos algoritmos del siglo XIV? ¿Qué hace mi hijo? Esa es la educación matemática, eso es lo primero que tendrías tú que ir a hacer. Y primero, el de secundaria lo que tiene que decir es, hazlo como te enseñaron en tu colegio. A mí lo que me interesa es que esté bien. Eso es lo que tiene que decir. Y si no lo dice, hay que exigirlo. Tienes que dar un paso al frente y mojarte. Es como si tú te enteras que a esta mujer le están pegando y todo, y le pegan, y tú sabes, y le pegan y no dices nada. O tú también eres un poco culpable, y venga, porque está metida en un proceso que ya no sabe salir sola. Pues esto es exactamente igual. Y yo lo que no voy a hacer es para que no se moleste el señor o la señora X de la secundaria. Es que él también tiene que cambiar. Y cuanto antes se entere, mejor. A lo mejor dentro de 50 años las cosas son diferentes. Bueno, 50 años. Pero ninguna levantó la mano a la hora de decir el resultado porque le era muy difícil. ¿Y por qué? Vea, guapa. Porque nosotros nos enseñaron desde la forma tradicional y nosotros no hacíamos eso que ustedes hacen de 230, que ahora comentándolo con mis compañeras nos damos cuenta que es más fácil. Fíjense, mira, ellas se pusieron a alegar entre ellas y dice, fíjate que es más fácil así, hasta lo acabo de entender. Fíjate, se acaban de dar cuenta que es más fácil, menos mal que están en la universidad. Y nosotros hacíamos 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30. Lo sumábamos y ya está. Pero es que ahora estábamos con lo que ustedes lo hacían, nosotros estábamos mirando y veíamos que hacían 6 por 2, no sé qué, tenemos 200 y tal. Y a la hora de sumarlo luego es más fácil porque ya estás poniendo los ceros y ya lo tienes hecho. Y no hace falta que estés así, pam, 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 porque el cálculo mental ya te lo lleva. Así que si siguen así, tendrán un buen futuro. Bien. Y entonces, como hay esperanza, porque la de la universidad dice, ya yo creo que yo lo sé hacer. Digo, oye, qué bueno, a ver si es verdad, a ver la universidad. Bueno, las chicas de la universidad parece que ya se han desprogramado su mente y dice que ya esto lo entienden. Vamos a ver, Nati. Entonces, ¿cuánto daría esa, guapa? Si multiplicamos 5 por 4, por 400, perdón, serían 2000. A eso le sumamos 5 por 20, serían 100, y 5 por 1, 5. Total daría 2005. 2105, perdón. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, tenemos futuro todavía. Quiero decir que, porque a veces hay gente que dice, sí, pero si vienen de los algoritmos tradicionales, no hay problema ninguno. El año pasado, ese documento que traeré en otra ocasión, me llegó un alumno que venía de otro colegio con los algoritmos tradicionales. Tú hazlo como tú sepas. A mí lo que me interesa es que esté bien, ¿vale? Yo te voy a invitar y vamos a practicar los otros también, pero si tú el que conoces, él te llevó uno y yo, hazlo a mí. Si tú lo sabes hacer, perfecto. Ahora en sexto quiero que lo veas. ¿Ella qué? ¿Por qué no hace? Dice que me he dado cuenta que son más fáciles y esto los entiendo mejor. Lo que pasa es que eso hay que escuchárselo al niño, no a mí. Lo traeré la próxima ocasión. Bueno, nos pasamos otra vez al DVD. Cambiamos el sonido. Y continuamos. Bueno. Pues vamos allá. Los ricos. 6 por
me da rabia que... Laura, tú también. Bueno, esto era comentario sobre el libro que estábamos leyendo en ese momento. Muy bien. Eso lo hacíamos. Y esa hojita que estamos haciendo aquí yo la vuelvo a repetir mañana. Y después la mando para casa. ¿Y para qué sirven las tablas de multiplicar? Ahí siempre hay que insistir y dedicar muchísimo tiempo a eso. ¿Pero eso para qué sirve? ¿Cuántos aviones o cuántos objetos ves tú aquí? Bueno, pues yo puedo, tú me estás preguntando y yo te los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25. Bien, yo te estoy contestando, tú no me hiciste una pregunta. Pero si yo me doy cuenta que son agrupaciones de 5 y me sé las tablas y hay 25. No, pero ¿por qué no los cuentas uno en uno? No me hace falta. Cuéntalos tú para que haya 25. ¿Ves? Pues ya comprendo el tema de las tablas y lo sé utilizar. Entonces, es para eso, no por capricho personal mío. Y luego, mira para acá y empiezas a ver esto es 4 y este es 4. Sabemos que 4 y 4 es 8, pero ¿eso qué figuras geométricas forman los dos? Un rectángulo. Mira, guapa. Y en ese rectángulo, ¿cuántas baldosas de estas necesito yo para meter aquí dentro? Y esto que está aquí es 1 centímetro cuadrado. Si tú coges una regleta blanca y la haces así, ¡pah!, la plasma y trazas el perímetro, te sale 1 centímetro cuadrado, que es un cuadrado que tiene 1 centímetro por cada lado. Y cuando tienes la regleta de 1, dice, ¿qué figura es esta? ¿Qué figura es? Dice, un cubo. ¿Y cuánto mide la arista? 1 centímetro por todos lados. Pues mira, 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Y empiezas a tener una imagen de 1 centímetro cúbico. No es esto. Miren. Pasa que los dejé en casa, no tengo aquí. Nadie tiene regletas ahí a mano. Mira para acá. 1 centímetro cúbico es un cubo. Miren para aquí. Se distraen y después un cubo que tiene 1 centímetro por cada arista. Bien hecha la M. Eso se dice 1 centímetro cúbico porque tiene alto, ancho y largo. ¿Lo entienden? ¿Por qué lo van a entender? Eso no es 1 centímetro cúbico porque esto no es un cubo. Un cubo es la regletita de 1 que yo tengo aquí, la que toco, ese es el cubo. Y entonces, ¿eso qué es? Una representación gráfica de este que yo tengo aquí. Entonces, claro, eso no hay quien lo entienda. No, esto es rapidez. Lo demás bobería. Este es el cubo, un cubo, 1 centímetro cúbico, que si tú lo vacías, imagínate un vaso, podemos construirlo con cartulina, un vaso de 1 centímetro cúbico. Ratafía es el licor. No me da para nada. 1 centímetro cúbico. Pero tengo en mi casa una botella de 40 centímetros cúbicos. Y después, cuando acabemos, los invito a todos a tomar un vasito de ese licor catalán. 40 centímetros cúbicos, guapa. ¿Y cuánto es eso? Claro, porque ahora ya estoy hablando de sexto de primaria y secundaria. Esta que era la que valía 10, ¿a cuántos centímetros cúbicos equivale? A 10. Mira, un vaso de 10 centímetros cúbicos. Pues 40 centímetros cúbicos sería esto. Y tú nos quieres invitar a todos con una botellita de esto. ¿Será así? ¿Entiendes? Pero ahora te puedes reír, porque ahora tienes una imagen mental y dices, ya sé. Venga, no, pero 60 centímetros cúbicos, te sigues riendo, pues eso es poco. Y 80 y 100, porque ahora ya tienes un referente. Porque si yo no muestro esto antes, yo te digo, no, 200 centímetros cúbicos, colegui. Yo no, señor, 200 centímetros cúbicos.
no tenemos esas nociones. Y aquí lo tienes con este material. Pues entonces, ahora tengo, guapa, mira, lo que tengo es un rectángulo. Un rectángulo. Voy a trazar el perímetro. Voy a trazar el perímetro. Y miren lo que hace el maestro. Aquí, en un papel, después los niños lo pintan en un papel también. Pero es que tiene que haber en la clase un rectángulo dibujado y 1 metro cuadrado y ahí fuera. Y entonces voy con todo ahí. Venga, vamos, caminando por el perímetro. Venga, hay que vivirlo. Que estoy caminando, párate en el vértice. Tú allí, venga, vamos aquí. Nos cruzamos. ¿Cómo se llama esa línea por la que hemos pasado, ese segmento? Y que une 2 vértices así. ¿Cómo se llama? Sin miedo, venga, que te veo así, se lo diré, no lo diré. ¿Cómo se llama? ¿Estás segura? ¿Segura? Fíjense en la actitud del maestro en clase, ¿no? ¿Estás segura? Y encima me acerco así, la miro así. Dice, ostras. Y ya, la importancia. Pues yo lo que quiero también es fomentar eso. Pues sí, estoy segura. Vale, no pasa nada. Que es la autonomía moral. Luego eso que se ha vivido es más fácil llevarlo aquí. Porque si yo empiezo, Nuria, tú imagínate que tú estás en el vértice A y tú, Monse, en el vértice B y Joana en el vértice C y entonces tú vas del A al B. Alguno lo entenderá, yo no digo que no, pero la mayoría no se entera de nada. Me lo aprendo para soltarlo, entonces eso hay que vivirlo primero. Y está sentado en estas maravillosas mesas años y no sabe cuál es el perímetro. Venga, venga, levántate, toca el perímetro. Tócalo, ve, el cuerpo se mueve, lo toco. El vértice, el A, el B. ¿Y cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? ¿Cuántos metros cuadrados es esta mesa? 2 metros cuadrados, 100. Bueno, pues ¿cuántos necesito para rellenar esto? Hombre, va aquí 4 y otros 4, 8. Y vamos a empezar a hacer así y vamos a ver que me sale que esto es un 2 y esto es un 8. Entonces esto ya no solo viene a ser 2 paquetes con 8 caramelos. Ahí sí, era para ver si estaban atentas. No es 2 paquetes con 4 caramelos, sino que empieza a tener también un significado geométrico. El 2 por 4 también representa el área de un rectángulo que tiene esas dimensiones, el significado geométrico de la tabla, ¿vale? Voy a apagar porque me huele a quemado esto un poco. ¿Cómo sería la tabla ahí? Dime. 4 veces el 5. En el verde podrías meter 24 centímetros cuadrados. Hable con precisión, cuadrado. 4 veces el 6. En el verde flojo puedes meter 12. Que ya también, vámonos a quinto y sexto. Vámonos a quinto y sexto. Estamos quinto, sexto, que es con las cosas que yo estoy ahora, trabajando con la regleta en quinto y sexto. Mira, ¿esto qué es? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Cuántos centímetros cuadrados necesito para rellenar esto? Venga, díganmelo, sin miedo. Venga, Joana. Te entendí, en catalán. Yo entiendo catalán, no hablo, pero entiendo. 16, muy bien, porque Joana, que es inteligente, se dio cuenta, 4 por aquí, 16. 4 por 4 equivale a 16. Que también, guapa, eso se puede representar así. Cuando éramos pequeños le decíamos 4 elevado a 2, pero ahora el 4 elevado a 2 lo llamamos también 4 al cuadrado. ¿Pero sabes por qué, cariño? Míralo aquí. Porque representa el área de un cuadrado.
No es por dogma de fe. 4 al cuadrado, ¿de dónde sale eso? No, no, es que representa el área de un cuadrado, por eso es 4 al cuadrado. Y ya estoy trabajando las potencias. Ya estoy trabajando las potencias. Si quieres ahora puedes ver, mira aquí. ¿Este cuál es, guapa? ¿Cuántos de estos puedo meter aquí para cubrirlo? Venga. 9. ¿Y cómo lo supiste, Abelina? 3 por 3. Bien, 3 por 3, 9. Como ya se sabe las tablas, 3 por 3, 9. Podía haber dicho 3, 6, 9, 3 por 3, 9. Eso, 3 por 3, 9. 3 al cuadrado, 9. Porque representa también el área de un cuadrado. Bueno. 4 veces. 4 veces. El 3. En el marrón oscuro puedes meter. Bueno, la idea está porque hay mucho que ver y poco el tiempo. Muy bien, guapísima. Hacer el cálculo Fuera el micrófono. Voy a hacer el cálculo mental robotizado. 30 menos 2. 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16. Vale, sigue. 16. 14, 12, Vamos, robot. 10, 8, 6. Este sí lo hace. 22, 28, 24, 20, 16, 12, 8. A ver, Aarón. Voy a hacer el cálculo mental. 40 menos 4, 40, 36, 32, 30, 24, 28. Bueno, muy bien, hay que vacilarse. También hay que vacilarse. Entonces, los ordenadores, después de eso hablaré yo de las nuevas tecnologías un poquito más. Son una gran ayuda. La verdad es que nos han dejado, este sí es el reto que tenemos, desde ahora para los próximos 50 años, cómo utilizar estas cuestiones, estas máquinas, para desarrollar la mente de nuestros niños. Porque hay gente que dice, no, yo tengo ordenadores en clase, tengo cañón, tengo de todo. Estoy en el siglo XXI. ¿Estás segura que estás en el siglo XXI? ¿Nos pasamos al ordenador otra vez, por favor? Bien, como estamos... Uy. Bien, este ya lo hemos visto otras veces, pero nos sirve. Ustedes lo que tienen que hacer es poner las computadoras, hablan con la Generalitat y que llene todo de ordenadores. Me sale la computadora porque es de México y como uno va mucho para allí, computadora. Llenar todo de ordenadores y ya está. Se acabaron los problemas de la educación, ¿vale? Y se los voy a demostrar. Miren para acá. Dos por una, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. Bien, vemos ahí lo que podríamos decir la escuela tradicional.
basada en el conductismo, estímulo-respuesta. Los niños memorizan, responden y de tanto repetir se les va a quedar, aunque después a veces no sepan ni para qué sirve, ¿no? Eso podríamos decir la escuela tradicional, conductismo. Bueno, vale. La escuela que ya pues se supone que no queremos tanto. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Los niños que se aprenden las tablas, ¿y para qué sirve 6 por 4? Viene el director. Querida profesora, tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. Muy bien, llegamos al siglo XXI, una semana después. La maestra parece que fue hasta el gimnasio, más esbelta y todo. Pizarra abatible. Cada niño con un ordenador que si, Monse, ustedes los que tienen aquí en el colegio son de esos así grandes. Porque yo es que ya ni hablo con los que tienen esos ordenadores, porque esos son viejos de la primera generación. Yo si no tienen tablet, ni hablo contigo. Yo me voy a ir ahora a México, un colegio de 2000 alumnos, todo el mundo tiene una tablet. ¿Entiendes? Sí, pero después recuérdame que te diga lo que ya me dicen las maestras, ¿no? Hay instituciones educativas, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde ya están retirando los ordenadores, fuera los ordenadores. Mal, me parece muy mal. Es que no han sabido utilizar los ordenadores. Es como ahora yo digo, ya acabamos la jornada, gracias por venir, váyanse para donde se tengan que ir, pero como se iba antes la gente, caminando a caballo, en burro, en una carreta. No tomen su coche. Dice, mira el animal este. ¿Aquí no se iba antes caminando? ¿Qué pasa? ¿Que siempre hubo coche? ¿Por qué no se van caminando ahora en un burro? ¿Por qué no? Entonces, se confundió la gimnasia con la magnesia. O sea, lo que no hemos sabido es utilizar eso adecuadamente. Porque también, ¿quién nos enseñó? Nadie. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Bien. Cambiamos otra vez a Alexi, por favor. Has visto que tú puedes tener la clase llena de ordenadores y los utilizas 3 horas todos los días, pero estás con la misma metodología del siglo XIX. ¿Entiendes? Y el que no sabe, pues dice, wow, aquí tienen tal. Fíjate, en ese colegio que va a ir Tony, tienen tablet desde los 2 años. Y ya como hay confianza con maestras amigas, dice, se ha convertido en la maquinita para jugar. ¿Por qué? Porque estamos todos en pañales, ni la universidad sabe, ni nosotros sabemos, pero no somos malos. Es decir, cómo sacarle el jugo a estas cosas. Nosotros vamos a enseñar un poquitito lo que hacemos, pero no es que nosotros sí sabemos, ¿no? Ok. Ah, ya estaba. Era yo que no le daba. Muy bien. Entonces, hemos empezado a estudiar las tablas, pero es que ya esta, la del 2 se la sabe y la del 3. Ella todavía está con la tabla del 1. Ya Nuria, la del 4 y la del 5. La diversidad. No somos todos iguales. Pues aquí las tecnologías, las nuevas tecnologías son una virguería.
Tú con la del 2 y con la del 3 no, ya métete con la del 4. Tú sigue ya para adelante, tú con la del 8. Tú refuerza la del 1. Tú. Venga, que no estamos todos haciendo el mismo trabajo. Venga. Muy bien, guapísima, sobre todo para la hora de memorizar. Si no te lo has estudiado en tu casa, no te voy a dejar trabajar con el ordenador. El 2, 4. 2 veces el 3, 6. 2 veces el 5. Son 10. 2 veces el 6, 12. 2 veces el 7, 14. ¿Cuál se...? Muy bien. Empezar a decirme y después... El maestro va pasando, cambia el papel del maestro. Están allí y, a ver, ponme un problema con 2 veces el 7. Hablando con esta, háblenlo los dos y ahora vengo a preguntarle. Tú, Evelina, en cuanto vengo yo aquí te pones a vacilar enseguida. Vete al rincón a pensar, ¿entiendes? Y si eres capaz de volver y concentrar tu trabajo, vuelve, y si no te quedas allí. Ustedes, ¿por dónde van? Y llegaste hasta la tabla del 10. ¿Y cómo sería 2 veces el 11? O sea, cambia el papel de 1. Y las máquinas, es que esto ya, la tabla del 500 que se la aprenda. Pues venga. 4 veces el 1, 4, 4. Despacito, despacito. 4 veces el 1, 4. 4 veces el 2, 10, 8. 4 veces el 3, 12. 4 veces el 4, 16. 4 veces el 5, 20. 4 veces el 6, 24. 4 veces el 7, 28. 4 veces el 8, 32. 4 veces el 9. Muy bien, guapísima, sí me gusta. Pues venga, siga. Y yo voy evaluando. Eso es lo que estoy haciendo, es una evaluación. Estoy evaluando a ver si vas progresando. Porque luego cada uno va a ir llevando un control de su aprendizaje. 22. 2 por 12, 24. Muy bien, muy bien. Sigue, Sara. Cántela otra vez, venga. 1, 2 y 3, para grabarlo, venga. Como se te irá fuerte. Eso eran los de 3 años que habían ido por allí. Porque cada uno va a ir llevando un control de su aprendizaje. Mira para acá. Vas a tener una hoja así, todo el mundo. ¿Tú ya te sabes la del 1? Sí, esa es fácil, Tony, eso la sabe todo el mundo. Pues lo puedes ir pintando. De la del 2, ¿qué te sabes? ¿Qué te sabes? 5 veces el 2, 10. 4 veces 8. Pues eso te lo sabes, vete pintándotelo. Dice, Tony, me sé más, y tú misma vas a ir llevando un control. De vez en cuando yo te digo, a ver, Nuria, dice que ya te la sabes toda. Vamos a ver, evaluación final. Mira, borra todo eso que te voy a dar. Te la sabes toda, dice. Bueno, seguimos. Uno, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, salta y dale un brinco, 6 por 6, 36, cara de rey, 7 por 7... Dice, pero ya eso lo vimos antes. Claro, pero es que hay que volver muchas veces sobre lo mismo. En mi colegio cuando empezamos, hacíamos muchas cosas pocas veces. Por eso cuando acababa el curso casi nadie sabía nada. Ahora, ¿qué hacemos? Pocas cosas, muchas veces. Por eso al acabar el curso, la mayoría de los niños la saben hacer. Y pobre de nosotros, pues es que dice, pero es que han dedicado mucho tiempo a eso. Claro, quita la paja y a lo básico. Voy a estar yo como aquella de la morfosintaxis, complemento directo, pero es que si ni saben ni leer. Alguien ha perdido la chaveta un poco, creo, ¿no? 49, granizo y llueve. 8. Bueno, la idea está muy bien. Esto es una evaluación. Eso. A ver, doña Laura. Para que cuando vas a casa de Paca y... ¿Para qué sirve saberse la multiplicación? El 1, 2 veces el 2. Se puede decir como tú quieras, como tú lo entiendas, ¿vale? Bien, aquí llega un niño
que él sabe que 4 veces el 5 es 20, pero tú tienes que explicarle qué es eso, para qué sirve eso. A ver, doña Laura. La venta de paca es la venta del pueblo. Para que cuando vas a casa de paca y te pregunta cuánto es 4 veces el 5, ¿sí? Y tú no sabes, si te sabes la tabla la del 4, se lo puedes contestar y así es mejor, porque es mejor para los problemas. Bueno, ¿alguien me puede poner un problema donde sale 4 veces el 5? Lo mejor pone 5 niños aquí, adelante, ¿no? Y dice, cada uno tiene 5. Y después lo va contando 5 por 5, 10. 5 por 5. 5 por 5 es 10. Claro, ahí yo también me estoy evaluando, pues ya llevo 2 semanas con esto. Digo, vamos a ver cómo va el tema quedando. Me estoy evaluando, porque siempre evaluamos a los niños y yo me estoy evaluando a mí, lo que he estado haciendo, que me parece que está quedando clarito para todo el mundo. Vamos a ver si es verdad. 5 veces el 5, ¿cuánto es? 20. 20. Estupendo, Yausi. A ver, silencio. Que Salomé, Yausi, Adán, Aarón y Cristian Elvin tienen 5 euros en el bolsillo. ¿Y cuánto tienen entre todos? Pues ya lo sé, tienen 20. Muy bien, ¿alguien tiene otro problema por ese estilo? ¿Tú, Adán? Sí, que por ejemplo yo, Salomé, Claudia Hernández y José Daniel tenemos cada uno 5 veces el 4 y vamos los 4 a casa de paca y compramos 8 caramelos y va y dice paca, ay, se le rompió eso y tú dices, y tú lo calculas y dice por ejemplo 5 por 5 o algo y te sale más rápido y no tiene que estar 5, 10, 15. Bueno, como que hay cosas que sí tiene claro, pero que después hace todo bueno, vale. Entonces, a ver, despacio, relájese todo el mundo, vamos a ver, Adán, vamos a ver, quita y vámonos al grano. Entonces no estaba quedando como muy claro, metía mucho rollo. Entonces, pues tal vez tengo que dedicar más tiempo a poner 4 veces el 5 y dime un problema con eso. Y es lo que voy a hacer hoy. Ahora tú, Fanny. Y no me importa que repita el que acaba de oír por aquí, porque así aprendemos todos, ¿ves? Por lo menos ya repite, y lo repite completo. Ahora tú, Joana. Y esa es la clase de hoy. Ahora voy a poner 5 veces el 7. Invéntenme un problema con eso. Y añadan un distractor. 5 chicas, cada una tiene 7 euros. ¿Cuánto tienen entre todas? ¿Cómo se llama una de las chicas? Y pasó una moto roja. Añadimos distractores. Hay elementos que te están poniendo en el problema que no te son útiles para responder. Tú tienes que discernir. Eso se llama comprensión. Bien, pues tienes que trabajar eso más, Tony. Te parecía que estaba esto ya adquirido y no está. Bien, es verdad que de los 20 hay 2 o 3 que ni aunque te subas en la mesa y bailes la sardana o hagas un castel, no. A lo mejor el próximo año se le abre el cerebro. Pero si de los 20, 15 no se enteran y los 5 listos sí, pues no sirve tampoco. Marcha atrás. Bien. Se trata de inventar un problema con ese lenguaje Bájalo simbólico. Empezamos por Brian. Que yo iba por la calle y me encontré un chico negro, otro chico amarillo y otro chico verde. Y no sabía, ¿qué? Habían 5. ¿Y cómo se llamaban? No estoy de acuerdo con... Oye, vamos a ver, independientemente ya del racismo y cosas de esas, y un chico negro lo sé lo que es, un chico rosado, que eran los carnavales. Pues todavía si eran los carnavales de Tenerife, me lo estás contextualizando. ¿Y eso responde eso? Pues no responde. No, ese problema no está bien. Alguien lo podría ayudar.
Y es una hora nada más que hablando. Porque si yo no organizo bien mi pensamiento, ¿cómo luego voy a trasladar esas cosas a un papel? Contigo para nada con ese problema. En una puerta hay 4 dibujos y dentro de los dibujos... Entonces, a ver, ¿te lo quieres pensar antes? Piénsatelo y repítelo 3 veces. Y después lo habla, que te equivocaste. Para eso viene a la escuela a aprender. Pero es que empiezas a hablar sin pensar y cuando vas por la mitad, no sabes, pero piénsatelo, cállate. El primer paso para hablar es aprenderse a callarse. Elabora el pensamiento y después lo dice. ¿Te equivocaste? No pasa nada, hombre. En un prado hay 4 ovejas y hay 5 hombres ordeñándolas. Yo soy un fenómeno. Yo digo, soy un fenómeno. Le digo, no sé si censurar estos vídeos porque no me van a llamar más para dar curso. Te lo juro. Le digo, oh. Todo clarísimo, ha quedado todo clarísimo. ¿Y eso responde a eso? Son de esos días que tú vas, dices, oh, hay unas ganas al colegio y tal. Y cuando sales no sabes si ir al psiquiatra, al psicólogo o deprimirte viendo una telenovela o algo, no se sabe. Hay 4 taxis y en cada taxi hay 5 personas. ¿Cuántas personas hay en el taxi? En el taxi. La pregunta no está bien. ¿Será cuántas personas van en total, no? Bueno. Y eso, cuando ya empieza a salir bien estructurada, unos datos, una pregunta, ya, wow, pues más o menos ya llevo 3 días, pero ya más. Escríbelo ahora. Lengua escrita. Si quieres, primero en catalán y después debajo en español, subtitulado, como tú quieras. Eso ya decídelo tú, lo que tú quieras. Venga, a ver, dímelo. Escríbelo. Porque ¿cuántas personas van en el taxi? ¿Cómo sé yo que cambia el tono ese? ¿Cuándo lo sé? Cuando está escrito. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues escríbelo. Porque si el oral es costoso, ya lo estás viendo ahí, ya cuando se lo mandas a escribir, ¿qué te voy a contar yo? Le pides a un chico acabando la primaria que te escriba un pensamiento de 5 o 6 líneas y le puede explotar el cerebro. ¿Qué te parece el último derbi que jugamos Barça y Español? Les cachamos al Español, lo matamos. Tal. Pero va a seguirse, ¿no? Ya lo dije todo. Yo. Y es de normal, está en un colegio concertado y público, lo que tú quieras. Y ya no le pidas, ¿me lo podrías escribir? Pues le sale hasta humo del cerebro. Pedro invitó a Saúl a merendar a la casa. Pasó una moto. Y después fue a la casa de Pedrito. Le ganó 4 por 5 cartas de pressing a Pedrito. Pasó otra moto. ¿Cuántas cartas le ganó a Pedrito? Bueno, ella sabe que para algo, pero ya lo estás viendo y empezamos así. Tengo 4 paquetes y en cada paquete 5 caramelos. ¿Cuántos caramelos tengo en total? Con cosas muy simples, sencillas. Bien, seguimos. Amplíame el que acabas de oír, la Nuria. Tengo 4 caramelos de fresa, a ver, tengo 4 paquetes, uno de los paquetes de color amarillo, y en cada paquete hay 5 caramelos de fresa. Los compré en un kiosco en la Rambla de Barcelona. ¿Cuántos caramelos hay en total y dónde los compré? Ya lo vamos ampliando. Venga, Abelina, ahora tú. Fui a ver a mi abuela, a Lleida. Al salir de la casa fui a un estanco y compré 4 paquetes de caramelos. Había un paquete azul, otro amarillo.
En cada paquete habían 5 caramelos. Unos eran de fresa y otros de limón. La señora del estanco se llamaba Luisa. ¿Cuántos caramelos había en total? ¿Dónde los compré? Y así. Y ahora ya mucho oral, escríbelo. Y a medida que vamos avanzando, va subiendo los cursos, pues ya yo pongo 4 veces el 5. Invéntame un cuento con ese lenguaje simbólico de un folio, de una carita nada más. Un cuento. Puedes hacerlo junto con Monse, ¿vale? Tiene que aparecer eso. Si no quieres ver la lengua y las matemáticas juntas, porque no quieres. Bueno, venga, la idea está y seguimos. Entonces te das cuenta que tienes que practicar eso más. Hay que dar marcha atrás. No puedes pretender que en el segundo penalti lo metan por la escuadra. Bien. Venga, ¿esto qué es? 4 veces el 7. Pues escríbelo. Los algoritmos de lengua también. 4 veces el 7 equivale a 28. Pues me lo escribes, venga. No, esos son muchos fallos. Estás ahí haciendo las cosas de cabra loca, pues lo vas a repetir. Lo vas a repetir. Ya acabaste. Sí. Felicidades, estoy orgulloso de ti. Tú vales mucho. Y yo de tener un maestro como tú. Muchas gracias, guapa. Sí me gusta. Díselo a tu madre. Es la alumna más inteligente que yo he tenido de que estoy dando clase, pero es también un caso de mala gestión familiar. Yo creo que faltaba 50 veces al año. La niña se levantaba, no quiero ir a clase, tengo sueño. El padre, sobre todo el padre, no, si Laurita no quiere ir, déjala, no vaya, tal, déjala. Y así, o sea, creo que tiene 50 faltas por año, por lo menos. Yo la tuve de primero a sexto, pero faltaba 3 días, pero como si, cuando volvía, como si no hubiera faltado. Sabían más que todo lo que habían estado allí. Una cosa de esas curiosa. Bueno, cuando acabó, pero los padres no ven más allá de que se busque un novio y se case. No ven, no. Eso es su cultura, su mundo, y es así. Si ya la niña tiene un novio, ya está. Y eso es, se casa a los 18, tiene 2 hijos y a los 20 ya se separa. O sea, no ve más allá de ese rollo. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir eso? No puedo. Bueno, llegó sexto y yo aguantándome durante 6 años. Cuando vine a buscar las notas a la madre, estaba aprobada la chica, pero le metí un descargue. Le digo, y su hija no llegará a nada. Pero no es porque yo no quiera que llegue a nada, sino todo lo contrario, tiene capacidades para ir a la NASA, pero por culpa suya y de su marido. Y se lo dice a su marido, qué pena que no lo trajo. Yo digo, como no lo voy a ver más, le digo, no va a llegar a nada, pero por culpa suya. La han consentido, la han mimado, la niña quiere una cámara foto, quiere todo. Bueno, y la han maleducado. No, sí, yo sé que ella echándole la culpa al marido. Me da igual. Bueno, me descargué. Yo le hago seguimiento porque ella me adora. La niña me adora y yo también. Es una niña muy buena. Laura, ¿qué? 6 suspendidas en primero secundaria, en junio. Y yo, pues nada. Entonces la madre se encochinó. Esto y tal, no sé cuánto. Fuera el móvil, el Facebook, todo, hasta que te pones a estudiar. El marido, no le hable así a la niña, a la pobrecita, no sé qué, por Dios, la niña. Que niña ni que nada. Se ve que la mujer dio un golpe de estado allí. Estudiando. Septiembre aprobó las 6. Pues ¿de quién es la culpa? Mía también. Muy bien. Cada día lo haces mejor. Estoy orgulloso de ti. Levante la cabeza. Y las emociones. Bueno, memorizar factores iguales. Venga. Ya te lo sabes, guapa. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Salta y multiplica. 6 por 6, 36. Cara de rey. 7 por 7.
Bueno, muy bien, te lo sabes. Eso es un examen. Evaluación. Venga, tú, Aarón. Hablamos de un libro que estamos leyendo. Que los niños cogieron. Seguimos. Dedicamos mucho tiempo a la lectura porque el nivel de lectura allí es mínimo. Bien, perdonen. Mira, factores iguales. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuál es el problema que hay ahí? Mira, y yo no escribo todo. En una tienda de un supermercado hay 7 cochitos. Cada cochito, eso más adelante. Yo lo que quiero es que, mira, 7 cochitos, 7 euros. ¿Cuál es el problema? Carritos, cochecitos pequeñitos, eso de... sí, no del bebé. Si no iban todas a comprar a Tenerife. Dicen, no, valen 7 euros los cochitos de los bebés, no. 7 cochitos, 7 euros. ¿Cuánto me costarán los 7? Quiero que me lo digan moral. A ver, ¿quién se animaba? Blanca. Dime el problema. Dime el problema con aquella expresión simbólica. ¿Qué? Dime el problema. ¿Cuál es el problema, Nuria? Dímelo, cuéntamelo. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿es así? ¿Es imposible que lo haga? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la pregunta? ¿No lo puede hacer? Dice, Tony, que ¿cuánto te costaron todos los cochitos? ¿Ah? ¿Ves? Ya por lo menos sabe la pregunta. Igual no sabe responderla, pero ya sabe la pregunta. O sea, antes estábamos en fase 0, ya estamos en 1. Tenemos que llegar a 5. Dice, pero eso es lectura comprensiva, comprensión, claro. ¿Y cuántas horas se dedica a eso? Millones. Adán tiene 7 cochitos y cada cochito le costó 7 euros. ¿Cómo se llama Adán? Claro, pues ya nos hemos ido introduciendo y al principio simple. Luego vete añadiendo distractores. Luego en el problema tienen que haber 2 preguntas. Y no siempre la pregunta al final. Podés empezar el problema con la pregunta primero y los datos detrás. Luego 3 preguntas. Una puede ir al principio, otra en el medio y otra al final. El esfuerzo es mayor. Porque ya son 3 preguntas. Esto vale. Siempre de textos muy simples a textos más. Entonces un colegio como este, como el Moyen y otros, deberían de irse haciendo unas colecciones de problemas. Pues todos los niños que pasen por primero, ¿cuántos primeros hay aquí? 2. Pues todos los niños de los 2 primeros se tienen que enfrentar a esta batería de 100 problemas. Y los del año que viene a esto. No quiere decir que lo único que se hagan sean esos 100 problemas. Pero esos 100 problemas se los tiene que trabajar todos los que pasen por primero. Y ya para siempre a más, no hombre, los revisaremos de vez en cuando y tal. En segundo lo mismo, tercero lo mismo. Debe haber unas baterías de problemas. Eso con la nueva tecnología no hay ninguna dificultad. ¿Cuánto le costó el cochito? ¿Los cochitos? Bueno, muy bien, pues venga, hacerlo. Pues me sé la entonces miren, Pedro dice, miren. Claro, porque miren lo que pasa aquí, miren lo que pasa aquí. Es que aquí... ¿Cuánto le costó el cochito? ¿Los cochitos? Pedro, ¿quieres decir otra cosa? Pedro dice, ya yo sé. Yo, como que tú sabes, Pedro, si ni lo has hecho. Sí, que son 14, que 49, porque 7 por 7 son 49. O sea que no hace falta estar haciendo 100. ¿Ves? Y aquí ya llegamos a donde queríamos. Pero ya llegamos con Pedro. Pero yo quiero llegar con todo. Entonces Pedro después me va a ayudar. Pero no es que, como viste, como ya llegué con Pedro, ya lo conseguí. Pero no, yo no trabajo para Pedro, yo trabajo para toda la clase. Después no lo consigo. Y viste que toda esa literatura que pone aquí, en un supermercado de Lleida hay 7 cochitos y cada cochito cuesta 7 euros. El dueño del supermercado se llama, ¿cuántos cochitos? 49 euros. Y hace así. Entonces te lo trae. O sea, ya lo hice, profe. Mal. Se copió. ¿De quién te copiaste? Yo de nadie. Usted no, 7 por 7, 49.
Y entonces como te ponga eso le pones mal, es que ya está. Eso es lo que queremos. No, pero no puso ni suma ni resta. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que hay que poner una suma, una resta y una multiplicación? ¿Quién dijo? Un problema es pensar 8. Ya está. Y después pondremos, cuando ya tú sepas siempre, yo te digo, el problema 15 euros, 24. Ya no son problemas, esos son ejercicios. Desde el momento que ya tú lo identifiques rápido, entonces ya tendremos que ir poniéndole desafíos más complicados. Pero ya aquí lo conseguimos. Yo a veces, antes de que la mente de Pedro diga eso, lo has ido viendo, ¿no? Lo viste. 7 más 7, bueno, le poníamos primero aquí, ¿no? Los 7 cochitos. 7 más 7, después 7 y 7, 14. 7 y 7, 14. Después esto se pone así, 7 veces el 7, 49 cochitos. O euros, perdón. Euros. Y después también 7 veces el 7, 49 euros. Y entonces esto se ha hecho tantas veces que ya la mente de Pedro oyó esa literatura y la relaciona con esto y me pone el resultado. Pues ya está. Yo a veces les puedo decir, indícame una operación antes de esto. Bueno, pues 7 por 7, 49 euros. Y ya está. Porque eso es lo que uno quiere. El cálculo mental, que es lo que uno lleva por aquí. ¿Cuántas de ustedes, que gracias por la colaboración, se acabaron los estuches? Es curioso, ¿eh? Fíjate, habría que hacer un estudio. Quedaron al final un grupo de estuches como que no gustaban mucho, pero eran todos iguales. ¿No? Curioso, pero a mí me parecían bonitos, ¿eh? No quiero decir nada del gusto de tal, pero bueno, ya después desaparecieron al final. Muchas gracias por su colaboración. Yo no vi a ninguna de ustedes aquí, me estaba fijando, no se dieron cuenta. Yo quiero 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 6 por 2. Déjame sacar la calculadora. No. Dice 12. Y le voy a pagar 20. ¿Cuánto me devuelve? Dice, ya sé. Si eran 12 y le di 20, ya sé. Y lo hicieron así, ¿verdad? De 2 a 0 no puedo. Oye, decena, dame una. Te di una, te tachaste así. Ahora es 8 y entonces este es 0. 8 euros me va a devolver. No había una, haciendo eso. Pero el lunes vas y te transformas en clase. No estaban los cerebros de ustedes, pero muchas de ustedes decían 2. Le doy, tengo 12, que me falta para el 20, 8. Lo hacen con suma. Pero después te transforma cuando llegas el lunes de maestro. 7 más 7, 14. ¿No te hace falta? ¿Por qué? No, pues me sé la tabla de multiplicar. Míralo aquí, claro. ¿Ves? ¿Para qué sirve las tablas de multiplicar? Que me ayuda a resolver problemas y a desenvolverme mejor por la vida. Tampoco una que quería comprar 4 estuches no se puso 6, 6, 12, 6, 6, 12, 6 por 4, 24. Pues le tendré que pagar los 24. Si le doy 30, me devuelven 6. Entonces, yo ahora no tengo que estar 7 más 7, 14, 7 más... No, Blanca, ¿por qué? Te pillé. 7, 14. Muy bien, Salo. ¿Y qué pasa ahí? ¿No tengo que hacer 7 más 7 más 7 más 7? Tienes que... Si ya te sabes la tabla de multiplicar, no tienes que estar haciendo 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 hasta que llegues a 100, así que... Si no, ¿cómo sería? Usando la tabla de multiplicar. Úsala ahí. ¿Cuántos euros tienes que pagar entonces? Tienes que pagar 29. 29. ¿Estás de acuerdo, Yarisa? Acércate. Claudia, no estoy de acuerdo contigo porque tienes que pagar 7 euros. 7 euros. Ya sabe, ¿quién sabe? ¿Cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar 28. 28. ¿Esto qué es, guapa? Yo creo que ustedes están un poco despistadas las dos. En total 49. ¿Por qué? Porque si yo me sé las tablas de multiplicar, 7 por 7 es 49. Bien. La pregunta es,
yo que soy el maestro de ellos desde primero de primaria, estos segundos, y yo siempre que hablé, bien o mal, así, hablé lo mismo para todos. ¿Por qué pasó con aquellas dos, 8, 25, y este llega y dice 49? ¿Por qué? Porque no solo intervenimos nosotros en este proceso, recuerden, la genética, el niño, la familia, bla, 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 todas esas variables intervienen también, ¿vale? Este concretamente es muy inteligente, ¿no? Lo que aquí estamos analizando, lo que yo puedo hacer, Tony el maestro, Nuria la maestra. No vamos a arreglar Cataluña, vamos a poner nuestro granito de arena pues para mejorar lo que podamos, ¿no? Bueno, venga, pues eso se repite mucho y mucho y mucho hasta que llega un momento que dice, ya, 7 por 7, 49, ya me lo sé. Venga. Y se hará muchas veces. Dice, pero ya lo hice. La tabla del 2 otra vez. Venga, a construirme la tabla del 2. Mira. Fíjate qué curioso. ¿Y qué te das cuenta en la tabla del 2? Cógete de cuánto en cuánto van bajando los escalones. De 2 en 2. Y si fuera la tabla del 3, ¿cómo serían los escalones? Vamos a ver. Mira. 2 y 2. 1 y 1. 3 y 3. Y así sucesivamente. Vamos a ver, mira. ¿Qué pasa con los escalones? Mira. 2, 2. Ah, la tabla del 2 va de 2 en 2. Es visual. No es porque tú lo digas y me lo tengo que creer. Vamos a construir la tabla del 3. Vamos a construir la tabla del 3. ¿Cómo van los escalones ahora? Déjame ver, espérate. Mira. 3, 3. Y ya te estás preguntando, ¿y qué pasará con la tabla del 4? ¿Irá de 4 en 4? ¿Tú qué crees? Hasta tienes miedo así, que capaz que digo algo y me dejan ridículo aquí delante. No, a nadie voy a dejar en ridículo. ¿Tú qué crees? ¿Irá de 4 en 4? Ayúdala. ¿Sí? Pues no lo sé, demuéstramelo. Ahora tendrían ellas que hacerla y dentro de un rato me lo dice. Y la de 5 en 5, la tabla del 5 irá de 5 en 5 el escalón. Miren, a ver, háganlo ahí y dentro de un rato me llaman. Pero es que cuando tú te estás aprendiendo la tabla del 2, te has aprendido un montón de cosas más que igual no lo sabías. Miren el doble. El doble de 1. Y es para los problemas. Yo tengo un caramelo y Nuria tiene el doble. ¿Cuánto tiene Nuria? 2. Tengo 2 caramelos. Monse tiene el doble. ¿Cuánto? 4. Tengo 3 caramelos. Monse el doble. Concepto doble. Es más, mitad. Mira para aquí. Tengo 2 euros. Y Joana la mitad. 1. 4 euros. Sonia la mitad, 2. Mitad y doble. Y rápidamente para los problemas. Tengo 10 caramelos. Y ella el doble, ¿cuántos tiene? Venga, ayúdeme. No se asuste. Lo repito. Tengo 10 caramelos. Y ella el doble, ¿cuántos tiene? ¿Estás segura? ¿Tú lo has visto? Entonces, ¿cómo sabes tú que tiene 20? Bien, eso es la magia de las matemáticas. ¿Ven? Es que está el bolso ahí. Y si yo no la engañé con las premisas, yo digo, yo tengo 10 y ella el doble. Y ella dice, tiene 20. ¿Y tú qué sabes? ¿Lo has visto? Vamos a ver, cuéntalo. 20. ¿Ves? Las matemáticas te permiten saber y adivinar el futuro. Y adivinar lo que ella tiene en el bolso sin contarlo. Muy bien. Y lo mismo la mitad. No sé si lo has visto. Doble, mitad. Ya has visto también el triple. Tabla de 3 el triple. Tengo 2 y Monse el triple.
cuádruple si quieres y quíntuple. Ya eso es elección del consumidor. ¿Vale? Y también, mira, guapa, tabla del 3 con las fracciones. Tabla del 3 con las fracciones. Un tercio. En los tercios, esto es 9 dividido en 3 partes iguales. Dame una tercera parte, dame 2 tercios, dame 3 tercios. Entonces, dame un tercio de 9, 3. Dame 2 tercios de 9, 6. Dame los 3 tercios. Dame 4 tercios de 9. Y eso yo era maestro. Oh, bien me costaba a mí entender eso, porque tú dices, yo entiendo que 9 tú lo dividas en 3 partes iguales y que me des las 3, pero eso que tú dividas algo en 3 partes y me des 4, llevé años para poderlo entender, ¿eh? Porque los 4 tercios, claro, hasta que tú lo ves, si es que tú para los 4 tercios, si la chocolatina es así, o la pizza o lo que te dé la gana, tienes que tener otra pizza. Ahora ya no tengo más verditas, sí, aquí. Y entonces, Nuria, dame por favor los 4 tercios. Quiere decir que me da una pizza entera y un trozo de otra. Para darte yo 4 tercios necesito 2 unidades. ¿Qué es esto? Que después se ve aquí así, mira, muy fácil. Dice, sí, Tony, pero es que tú siempre utilizas cosas muy facilitas, números muy... Que esto es fácil. La matemática es fácil. Lo que alguien le ha metido en los libros y la ha utilizado para amargarle la vida a la gente durante siglos, ¿entiendes? Y esto es fácil. Mira, este también, pásalo para aquí. Pues, ¿qué me dio? Pues me dio los 3 tercios de aquí y 1 tercio de aquí. ¿Y cuántos tercios son esos? Oh, pues 3 tercios y 1 tercio, tú eres tonto. 4 tercios. Mira, dice, guau, pues hasta yo lo entiendo, qué facilito. Es que hay que hacer cosas fáciles. Y entonces, míralo aquí. Dame la tercera parte de 9. Venga, dime. Ayúdame, Nuria. 3. Bien. Ahora ya no digo 9, ahora digo 90. Dame la tercera parte de 90. 30. Hasta ahora representa un 30, lo hemos multiplicado por 10. Y si esta azul vale 90, ¿cuánto he robado yo? Que no me vio la directora. ¿Cuánto he robado yo? Qué listas son ustedes. Claro, es que es fácil. Dice, perdone, que es tan facilito, pues yo lo veo. Pero es que hay que hacer cosas muy fáciles. Dice, es que la división, no entienden la división. ¿Y a qué te refieres tú con la división? ¿A este rollo? Es que esto ni lo entiendo ni yo. Y es que hay que empezar con cosas muy fáciles. 10 caramelos para 2. Ahora 20 para 2. 100 para 2. 100 para 4. Y 100 para 3. Y si no te entienden eso, no sigas. Hablaba una maestra, dice, Tony, llegué a un sexto este año y les digo, a ver niños, 16 para repartir entre 3 en partes iguales. Y me hacen esto. Separan 1, 0. 16 entre 3 tiene que hacer eso, tremenda estafada. 5 y 5 es 15. Dice, y ese uno que falta, ese es el resto. Dice, no, pero ¿y los decimales? Lo puede hacer en decimales. ¿Sí? ¿Cuánto es la mitad de 3? Díganme, ayúdenme. Está claro, 1,5. La mitad de 3 euros, 1,5. ¿Cuánto es la mitad de 3 televisores? ¿Y la mitad de 3 niños? ¿Quién trae al hijo para la sierra mecánica? Es que depende del contexto, amigo. Si son 3 televisores, la mitad no es 1,5.
Porque ¿quién quiere el partido? Además se lo damos en oferta. Vale, ¿y qué has observado? ¿Qué me estabas diciendo tú? Que va de 2 en 2, 2, 4, 6. Vete bajándolo con este aquí, a ver. 2. Bueno, muy bien, hemos visto que va de 2 en 2, estupendo. Esa es no y la de 3 en 3. Los escalones serían de 3. Los escalones serían de 3 en 3, la del 3. Sí, porque yo creo que sí, que no sé cuánto. Elaboran las hipótesis, pues no sé, compruébenlo. Venga. 4. Va bajando en 4, 4. Y bien. Esto es el tipo. Míralo aquí. ¿Me puedes explicar aquí? Tengo 4 y Monse el triple. ¿Lo ves ahí? El triple. Mira, esto es el triple. O la inversa, tengo 30 euros y Monse la tercera parte. Y es que se ve más claro que el agua. Pero no es que el niño tenga siempre que utilizar el material. Y no es que vamos a enseñar regleta, vamos a enseñar matemática. Utilizamos la regleta para poner las ideas en la mente. Y después de un tiempo ya los niños no quieren la regleta. No es que tenga que ir ahora por toda Cataluña con la caja de regleta debajo del brazo. ¿Cuánto es? 25 más 14. Espera, no es eso. Venga, mira. Tengo 30 euros y Monse un tercio. 10. Y Abelina 2 tercios. 20. Y ella los 3 tercios. Pues los tiene todos. O el triple. Yo tengo 10 y Abelina tiene el triple. El triple, ese concepto triple. Cuádruple si quiere. Y Pedro tiene 4 cartas de pressing cat. Estas son las cartas. Y en contexto, vean, siempre en contexto. No, vamos a calcular los triples. ¿Pero para qué sirve eso? Es porque, guapa, aquí todo el mundo no va a poner la misma cantidad. ¿Vale? Yo pongo 1 euro y tú pones el cientuple. ¿Entiendes? Y me interesa que ella tenga claro el concepto para que ponga más que yo, claro. Con problemas, con contexto. Y yo tengo el triple. Triple. El triple. Triple. Muy bien. A ver, el timple. Venga, el timple es un instrumento de música canaria. Vamos. La tabla del 4. Venga, muy bien. Cuádruple, si quiere. Invéntame un problema. 5 en 5. Y los de la tabla del 6. Venga, díganlo en voz alta. El 6 es 6. La del 7. La del 8. De 8 en 8. Cómanse un bizcocho. Bien, muy bien, seguimos. Mira, los dobles, los triples. El de 1, 2, 3, bien. Lenguaje simbólico. Muy bien, seguimos avanzando. La tabla del 2 con la hojita. Y señor, pero tú te pegas un montón de tiempo con la tabla del 2. Claro. ¿Por qué no vas, sal aquí, toma el coche y te vas al Nou Camp en 5 minutos? Dice, no, eso no se puede. No sé, 45 minutos. Si no hay tráfico, 45 minutos. No, pero vete en 5. No, que no se puede, Tony. Por mucho que corra, no se puede. Pues aquí lo mismo. ¿Cuánto se tarda en construir el concepto lógico-matemático? Que la gente acaba y no sabe ni para qué sirven las tablas de multiplicar. ¿Entiendes? Entonces hay que dedicar el tiempo que lleva. Hombre, pero no te va a dar tiempo de dar las plantas fanerógamas y los... No. Eso te lo dejo que lo des tú porque reconozco que lo das mejor. Y el presente de subjuntivo y encima en catalán también se lo pide porque manda castaña. Pues no, yo no. Eso dalo tú porque se te da mejor que a mí. Lo reconozco. Venga, muy bien. Y píntalo, si te sale, da igual. El objetivo no es que no te salga. Venga, el lenguaje simbólico. Hemos visto las 3 fases del aprendizaje. Manipulativa, cuando tenemos la regleta ahí. La gráfica, porque estos no son regletas. Mira, estos no son regletas. La regleta es la que está en la mesa. Este es el dibujito, ¿vale? Y la simbólica, cuando ya le meten el símbolo, el garabato, ¿vale?
Venga, vamos. A ver, guapa, vayan para que Marco les explique el lenguaje simbólico. Muy bien. Luego vean también, ya había un niño, estas acabaron, un niño acabó pronto, yo le expliqué el lenguaje simbólico, ya que él lo captó enseguida, vayan para que Sonia les explique el lenguaje simbólico. No quiero explicártelo yo, no se lo digo, estoy cansado, me tienen harto. Venga, tampoco se lo digo, a veces sí me tienen cansado, pero también es para que se lo explique el compañero. No es solo yo el mejor y... Lenguaje simbólico. Venga, vayan para allí que se lo explique Marco. Muy bien. A ver. Fíjate aquí el significado geométrico. ¿Ves el significado geométrico aquí de las tablas? No solo el de los 2 paquetes con 3 caramelos. El 2 por 2, las potencias quinto y sexto, 2 al cuadrado. 3 por 3, 3 por 3, 9, 3 al cuadrado. 4 por 2, el área de ese rectángulo. Muy bien, a ver. Muy bien, seguimos. A ver, pasa la hoja por detrás. Sigue. Yo porque, Uy, Dios, perdón. yo porque, Pasa la hoja por detrás y empieza a escribirme los algoritmos de lengua. 2 veces el 2, el doble de 2 equivale a 4, o es 4. Pues escribe eso. ¿Cómo se escribe eso? Con la letra bonita, ¿eh? Felicidades, muy bien. Venga. Esto de grupo acabó. Pónganse a jugar al bingo. Allí en aquel rinconcito, hablen bajito. Mientras los demás van a otro ritmo. No todos vamos. Pónganse a jugar al bingo. Venga. Y aquí estamos viendo el bingo directo. Luego, a medida que vamos avanzando, sobre todo en tercero, el bingo que se hace es el inverso. Bueno, se hacen los dos, pero entra sobre todo el inverso. ¿Y qué es el inverso? El inverso es esto. Bien, el inverso es esto, que ya yo no digo 4 por 3, dice, 12, a ver si tengo el 12, sino ahora digo 20. Coño, el 20, ¿cuál podría ser el 20? Venga, ¿cuál podría ser el 20? Otra, 4 por 5, ¿hay otra forma para fabricar el 20? Sí. 2 por 5. A ver, el 20, ¿cómo lo puedo fabricar? 4 por 5. 5 por 4, 2 por 10 y 10 por 2. Y la tercera, 20 por 1. Vaya, me salió una listilla porque es que yo quería decir, yo estaba pensando, no va a haber tercera, voy a fastidiarlos un poco, a ver. Pero muy bien. Vale, la tercera. Y la cuarta... Bien, quiero decir que haremos preguntas. Aquí no hay cuarta, ya dijimos todas las que había, cuartas no hay. Muy bien esa niña. La inversa. Yo tengo todo esto, que lo voy a dejar aquí y también lo tenemos informatizado después para pasarlo a algún sitio para que se lo vayan pasando unos a otros. Pues lo pongan en la página del colegio. Bueno, otra vez vámonos a los ordenadores. Esto es el J-Clip. Este está buenísimo para las tablas porque te ponía un tiempo y a ver en cuánto lo hiciste. En 2 minutos y medio. Mira a ver si bajas tu propio récord. Yo, 2 minutos 15 lo bajé. Y venga, a ver si lo baja un poquito más. Y llega un momento que ya no se baja más. Está de los 2 minutos 5 porque salvo que sea Superman, no baja. Claro, y sin fallo. No vale hacerlo rápido y 15 fallos. Y esto está muy bien. Entonces, en internet, que parece que todo internet es la maravilla. Hay cosas que son buenísimas y otras que son una porquería.
Así de simple. Y se confundió la gimnasia con la magnesia y estamos obligando a los niños a hacer cosas con el ordenador que es más fácil hacerla con un papel y un bolígrafo. Ahora, hay otras cosas que hacen los ordenadores que tú no puedes hacer. Yo digo, vámonos a ver dónde están las Islas Canarias situadas, que no es que estemos debajo de Baleares, a ver, y dentro de las Islas Canarias, la mía, Tenerife, la mejor de todas, se me oyen los otros, y dentro de Tenerife, Aguamansa, la Orotava, y haces así, y vas allí por el Google y ves hasta los coches en el aparcamiento. Eso es alucinante. Eso ¿cómo lo explicas tú? Atiendan que yo se lo voy a explicar. Entonces, la península ibérica, miren aquí, y aquí Cataluña, y coges un barco, vas en un avión, y aquí que está África, entonces ya tú te imaginas aquí las Islas Canarias, Tenerife, ¿no lo ves Tenerife? Entonces, la Orotava, la parte... Olvídate, compadre. Cuando uno lo ve, no hables, cállate la boca. ¿Entiendes? Entonces, es algo nuevo que tenemos que aprender a utilizar esas tecnologías para la educación. Es igual los teléfonos móviles. Ya se está dando el tema de la gente que se está considerando una droga. Lo oí el otro día, dice, es una sustancia, una drogadicción sin sustancia. Me pincho heroína, pues soy adicto a la heroína, me tengo que desintoxicar. Entonces los teléfonos móviles todavía no, pero con el tiempo serán comestibles y te lo tragarás. Entonces ya estás enganchada al móvil, como oigas pipipi o no oigas el pipipi durante media hora, ya te estás poniendo nerviosa porque nadie te manda un WhatsApp, y no sé qué, y tal. Y empiezan los sudores, pues ya es un problema. Y entonces lo miras, no te mandaron WhatsApp, a ver si te invitaban al cine y tal, y lo dejas. Pero entonces te vas para allí, haces una cosa y vuelves a los 5 minutos y ya voy a mirar a ver si en el tiempo está. Y ya se está viendo los colgados del WhatsApp y del Facebook. Se llama adicción sin sustancia. Yo a veces creo que no sé si estoy dentro ya y tengo que empezar la desintoxicación. Y lo ves, anoche me reprimí un poquitito cuando fuimos a cenar, dije voy a intentar solo una vez y tal, pero hablar con las compañeras, que aquí no viene siempre a Cataluña, hablar con las compañeras. Pues yo a mi hijo ya cuando voy por la mañana a dejarlo en la universidad, yo voy hablando con él por el WhatsApp, le digo, hola hijo, va aquí al lado mío, le digo, hola hijo, cariño, ¿dormiste bien? Tal. Le digo, y venía oyendo y dice, como le dejen el móvil en la habitación del adolescente, verán que duerme con el móvil. Y yo abro la puerta, digo, hostia, ¿cuánto me costará el proceso de eso? Entonces estamos asistiendo a nuevos procesos. Bueno, pues no hay que ser como hacen los americanos ya, que o lo meten todo hasta en el cuarto de baño, o ya los están quitando. Pues no. Es saberlo utilizar con un poco de cordura. Y quién sabe, bueno, pues tenemos que ir aprendiendo entre todos, ¿vale? Pero de ahí a quitarla, no. Sino cómo usarla. Ya me estoy liando mucho. ¿Y qué hora es? ¡Ostras! Fíjate, antes miré y yo dije, es como la 1:30. Hay un problema, que si me dejan hablar a mí, me disparatan. Miren. Sí. Ok, miren. Miren cómo estamos. El tema de la tabla de multiplicar son 7 vídeos. Yo, mi madre, pensé que era la 1:30. 6. Falta el 5. Era para ver si estaban atentos. La primera vez que oí eso, dije, esto es para mí. Estamos en el segundo. Bueno, pues no sé. Y yo ya me he dado cuenta que en 5 minutos, un resumen de todo en 5. No. Es que no se puede ir al Nou-Camp en 5 minutos. Entonces, a lo mejor habrá que hacer la segunda jornada de las tablas de multiplicar. No sé. Ya eso lo verán. Ya eso me lo dirán ustedes. Para los que se vayan a ir, ahora vamos a dejar un momento por si quieren preguntar algo.
comunicarles que el día 1 de febrero, si Dios quiere, y Mahoma y todos los que quieran querer también, va a haber otra jornada similar a esta en la Universidad de Vic, donde el tema será los algoritmos de las operaciones aritméticas han muerto pero no han sido enterrados. Las compañeras de la Universidad de Vic pues ya lo harán público, lo están en la organización, pero va a haber otra jornada el 1 de febrero. Bien, pongo mi dirección y si quieren preguntar algo, preguntamos. El colegio es este. Aquí tiene más de 1000 vídeos sobre estas cuestiones. El teléfono mío es este. Si quieren ir a Tenerife están invitados. Va de corazón, lo que todos a la vez no vayan, pero de corazón sí es cierto. El hotmail.com, que aquí estamos en el Facebook también. Dichoso Facebook este. Bien. Ahora nos vamos a ir a comer y después continuamos y yo luego me dedico aquí a contestar las preguntas hasta las 10 de la noche. Pero si alguien que no vaya a venir esta tarde quiere plantear algo, pues deja que se vaya, se acerca al final, lo que sea, ¿vale? Un placer, muchas gracias y ánimo.